Bueno, yo, sinceramente, siempre apuesto mucho por la idea de un museo bastante global y precisamente lo que he estado en esa línea, de que no vamos a hacer iniciativas aisladas o iniciativas porque estén de moda, porque sea lo que conviene, sino porque realmente tengamos un plan y eso sea el elemento exacto que se adapta a nuestro plan y que nos ayuda a conseguir unos objetivos previamente marcados. Es decir, no vamos a tener que hacer una aplicación porque realmente toque o porque esté de moda, sino porque dentro de nuestro plan de comunicación cumple unos objetivos y por eso vamos a llevarla a cabo, ¿no? Entonces, precisamente, siguiendo esa línea, pasa eso, lo que está comentando precisamente en ese artículo, que nos encontramos pues muchos museos que lo lanzan de manera totalmente libre del resto del plan de comunicación y que es un ejemplo también, efectivamente, de quizá una mala práctica, el no tener en cuenta también al usuario a la hora de hacerlo. Precisamente también lo que decía Manel, pagar para ser desarrollador al año son 100 y pocos euros en App Store. Es decir, que una vez que te has gastado 10.000 euros en hacer una aplicación, gastarte 120 euros más al año por tener un título de desarrollador que te permita que aparezca tu nombre de institución, estamos hablando de un gasto que ya es bastante pequeño y que yo creo que puede ser bastante asumible y que nos quita esos problemas, ¿no? Eso que comentabas del problema de la integración de las apps en los planes de marketing, yo creo que al final el problema también muchas veces es que hay muchos museos en nuestro país que apenas son capaces de generar un plan de marketing porque bastante tienen con hacer la administración diaria de la institución, ¿no? Es decir, que veamos cuál es la realidad. Excepto los grandes museos de nuestro país, es complejo el que puedan tener esos planes de marketing. Lo que no significa que no deberían tenerlos, por supuesto, porque es así, ¿no? Y luego también yo creo que lo que nos está pasando ahora es que ciertamente no hay un boom de aplicaciones en España en el ámbito del patrimonio, pero sí que hay una moda, eso no lo podemos negar, ¿no? Yo que sé, en Sevilla, cuando montamos el curso de aplicaciones, nos comentaron en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que en el primer curso habían tenido el triple más de demandas que en cualquiera de los otros cursos que estaban montando. ¿Por qué? Porque era un tema, o es un tema candente de actualidad. Eso sí que es así. Y por último, para cerrar esta introducción, ¿qué catálogo creéis que tienen que crear las instituciones de aplicaciones? ¿Tienen que crear una aplicación general y qué tipo tienen que ser las complementarias? Yo no soy capaz de responderte a esta pregunta. Es decir, yo no lo sé. Yo no creo que tengamos todavía una perspectiva histórica podemos establecer taxonomías ahora o clasificaciones o sea, yo cuando miraba qué tipos de aplicaciones, pues a lo mejor si me pongo podríamos hacer unos cajones, unos estándares, pero no lo sé. A mí más que catálogos, lo que creo que sí que deberían tener las instituciones patrimoniales en nuestro país, deberían tener claro que hay un futuro que se nos ha echado encima. Digo futuro que se nos ha echado porque en algunos sitios ya es presente y aquí todavía no ha llegado y que, ostras, ante esta realidad hay que saber reaccionar y hay que prepararse. También es verdad que esto nos engancha en medio de una crisis feroz, ¿no?, que está afectando mucho al modelo de las instituciones patrimoniales españolas. Está afectando a las de todo el mundo, porque también hay crisis en Estados Unidos, en Reino Unido, en muchos lugares, pero aquí nos está afectando mucho. Y nos está afectando sobre todo en el que parece que el único, o que se gasten demasiadas energías en el debate de la financiación de los centros patrimoniales. Y olvidando a lo mejor más el debate de pensar que la obligación principal de una institución patrimonial, pública sobre todo, es una función de carácter social. Es decir, un museo no tiene por qué ganar dinero. O sea, si tú lo que quieres hacer es ganar dinero, haces otras cosas, no inviertes en los museos. Y por desgracia, esta mentalidad de la monetarización de los museos es demasiado, como digo, hace que se inviertan demasiadas energías en eso y no en pensar en otras cosas. Cuando
consigamos revertir la situación, no sé cuándo será ni si lo conseguiremos, entonces seguramente se invertirá más en esa dimensión social, porque ahora si hiciéramos a lo mejor ese catálogo, a lo mejor el catálogo que nos saldría no tendría nada que ver con el catálogo que haríamos dentro de 5 años en los que vivimos una situación a lo mejor de bonanza económica mayor, ¿no? Bueno, yo sí voy a encasillar un poco más. Ahora mismo en nuestro país, más o menos en aplicaciones culturales, podemos distinguir que hay como 4 formatos que son los que más o menos se están extendiendo un poco más. Por un lado, el de institución, es decir, simplemente una guía con los elementos claves para poder visitar esa institución, cómo llegar, información, horarios, en algunos casos agenda, información permanente, y esto es, digamos, que es el grupo como más mayoritario. Luego podemos encontrar también aplicaciones mucho más temáticas que se centran en contenidos o en discursos concretos dentro de esa institución. Y dentro de ello, de estas más temáticas, lo que sí nos vamos a encontrar también habitualmente, de hecho es uno de los modelos bastante extendidos aquí en España a la hora de hacer aplicaciones, es convertir un catálogo en una aplicación interactiva. Eso tenemos muchísimos ejemplos ya en nuestro país, porque también es una forma también de que ya el contenido lo tienes y que estás haciendo que ese contenido se pueda visualizar también de manera interactiva a través del móvil. Entonces es una forma como también muy económica de lanzar una aplicación con ese modelo. Entonces tenemos de momento estas 3, las más temáticas, las tipo libro o catálogo, las de institución y de tipo juego. Aplicaciones que su fin básicamente es hacer un pequeño juego, un juego didáctico que permita a través de ello pues conocer diferentes aspectos culturales. Y básicamente estos son los 4 tipos en los cuales podemos encajar hoy las aplicaciones que nos encontramos en nuestro país. Dentro de ello, ¿qué recomendaría? Yo creo que evidentemente a la hora de empezar a hacer una aplicación, hacer una general de la institución siempre es bastante conveniente, porque al fin y al cabo es algo como duradero, ¿no? Si vas a hacer una inversión y tampoco puedes invertir demasiado, pues es una forma de saber por lo menos que es una aplicación que se puede ir cambiando, que con el paso del tiempo va a seguir estando ahí. Y entonces es bastante conveniente hacerla también de ese tipo. Y dentro de ello también este tipo de aplicaciones tienen un formato más estándar, nos permiten mucha menos capacidad para innovar y para trabajar. Por tanto, yo creo que a partir de ahí meternos en aplicaciones mucho más concretas, que son las que comentabas, es lo que nos va a dar también capacidad de innovación, porque precisamente en las generales de instituciones no vamos a encontrar demasiada innovación, porque te tienes que ceñir a una serie de arquetipos, que es lo que la gente está buscando de información cuando se acerca a una aplicación de este tipo, y después en aplicaciones mucho más temáticas es donde puedes ya meter elementos que llamen mucho más la atención y que vayan dirigidos más a determinados modelos de público. Yo sobre esto comentaba, Soledad, también creo que esta aplicación que dices tú más genérica, más institucional, yo de hecho le veo sentido en instituciones muy grandes, que tienen muchos usuarios. El paradigma es el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Claro, la cantidad de actividad cultural que genera diariamente un centro como ese hace que tenga usuarios diarios realmente, ¿no? Es decir, que tú puedas tener tu agenda particular que la vas a consultar diariamente. Fuera de estos, dijéramos, de estos centros que son museísticos, pues son centros culturales y demás, esta web de carácter más institucional, a lo mejor la manera fácil de resolver esa cuestión es teniendo una web, como se dice hoy en día, ya no me saldrá la palabra, adaptada a la visión por móvil, ¿no? Que tenga un diseño responsivo, ¿se llama? Responsive. Es decir, que al final tienes la misma información en la app que en lo que sería la página web, ¿no? Entonces es absurdo seguramente hacer la impresión de una app cuando esa información ya la tienes en la web, y lo mejor es adaptar tu web también para que sea cómoda de leer en los diferentes formatos móviles, ¿no? Hacer allí, y en cambio centrarte más cuando desarrolles apps específicamente en el desarrollo de aplicaciones más específicas y más concretas.